Buenas, bienvenidos al primer tutorial sobre análisis técnico. Antes que nada os quiero decir que hemos dividido los tutoriales de análisis técnico en dos. Los básicos, digamos, el que apareció antes del ordenador, el análisis técnico que se hacía antes, puramente gráfico, en el que se buscaban patrones para intentar predecir la tendencia y la fuerza de esta. Y luego tenemos el otros tutoriales que son de indicadores, que digamos es con la entrada del ordenador, cuando ya se han añadido otros métodos estadísticos para analizar los mismos atributos. Mm, para marcar la diferencia entre análisis técnico chartista, vamos a decir, y el chartista estadístico, el de los indicadores, eh, vamos a poner la media móvil. La media móvil se hacía a mano cuando estaba el chartismo, digamos que fue la última técnica en hacerse, el hacerlo a mano. Entonces terminaremos estos tutoriales explicando las medias móviles y a partir de las medias móviles se iniciarán los tutoriales sobre indicadores. Bueno, para empezar vamos a suponer que no sabéis nada de análisis técnico, ¿no? Y que os encontráis esto que tengo yo enfrente. Esto es un gráfico de precios. Lo voy a decir muy rápido, voy al lío. Tipos de formas de graficar el precio. El de línea. Sencillito. Barras. El extremo inferior de una barra marca el mínimo alcanzado en el time frame elegido. Aquí, en cada caso, cada barra corresponde a un día. Entonces, durante la sesión de este día, el mínimo del precio alcanzado fue este, el máximo fue este, la entrada es el palito este de izquierda y el cierre de sesión fue el de la derecha. Y el que vais a usar vosotros, seguramente, el de velas, el japonés, que es como el de barras, pero te da una visión un poquito más fácil, una estadística descriptiva más fácil de cómo fue el periodo de esa sesión. Es decir, si el periodo, si la sesión empezó más abajo donde terminó, la vela se rellena de verde, de lo que llamamos el cuerpo de la vela, que es esto. Y si la sesión empezó y terminó más abajo donde empezó, se rellena de rojo. Como dato curioso, pues las velas japonesas yo creo que se inventaron las lonjas de pescado, creo que he leído, tal, da igual. Lo importante es la facilidad con la que nosotros recibimos los datos. Hay otros tipos de graficar, pero bueno, los que se va a usar normalmente son estos. Ahora, primera cosa que hay que tener en cuenta del análisis técnico, saber hacer soportes, resistencias y canales, ¿vale? Soportes y resistencias son niveles en los que el precio le cuesta avanzar. Voy a poner un ejemplo. Muy fácil. Aquí hallamos una línea. Por ejemplo, ¿ves? Se supone que para que haya una resistencia, se llama resistencia a la parte superior y soporte a la parte inferior, pero es lo mismo. En el momento que se supere este soporte, por ejemplo, si el precio cayese por debajo, se convertiría en resistencia. Pero bueno, es lo mismo, soporte y resistencia. Se supone que un soporte se forma cuando el precio ha tocado dos veces el mínimo. Por ejemplo, aquí podríamos decir que un soporte realmente son los 10.000, ¿vale? Porque aquí, aunque se ha intentado perforar, siempre ha vuelto. Vamos a quitar este. Hay que aprender que los soportes, los números enteros en los soportes psicológicamente afectan, ¿vale? Por ejemplo, y entonces 10.000 es un soporte fuerte. Aunque no tenga ningún sentido matemático, vamos a decirlo así. Pero el análisis técnico funciona muchas veces por lo que la mayoría de las personas piensan, ¿sabes? Lo que se llama la profecía del autocumplimiento, que ya hablaremos de ello, pero para el primer capítulo es un poco avanzado. Entonces digamos que aquí tenemos un soporte en los 10.000.
La gente, yo siempre he escuchado definir los soportes como una definición sobre, no como una línea realmente, sino como un espacio, un intervalo, ¿vale? Sobre el que el precio le cuesta moverse. Yo tengo mi propia definición para un soporte y una resistencia y creo que es la más adecuada. Un soporte y una resistencia tenemos que interpretarla como una membrana elástica, ¿vale? Entonces, cuantas más veces rebote el precio en esta membrana, quiere decir que la membrana más fuerte es y más difícil de romper va a ser. Por lo que, si ahora nosotros pensamos en el concepto de la membrana, ya nos estamos imaginando la membrana, ¿cómo actúa una membrana, por ejemplo, si se golpea muy fuerte, pero no consigue romperse? El rebote es fuerte, ¿entendéis? O sea, cuanto mayor es el golpe, pero si no consigue romperla, más fuerte es el rebote. Y al igual, cuando consiguen romper una membrana que es muy fuerte, o sea, hay que hacer mucha presión para romper esa membrana, en el momento que la consigue romper, el precio sale disparado. Ese para mí sería mucho mejor que delimitar un canal sobre el que el precio se mueve. Lo de las membranas es mucho mejor. No olvidemos que el análisis técnico, aquí se dibujan rayas, se dibujan patrones, pero tú lo que realmente tienes que ver es una historia en las velas. Y lo que estás viendo aquí es una lucha entre compradores y vendedores, ¿sabes? Aquí los vendedores han intentado ganar a los compradores, ven que no han podido, han deshecho posiciones, han recuperado a los compradores. Realmente es como una historia. Entonces, análisis técnico, patrones, figuras, hay un montón. Hay un montón de figuras. Pero mmm, tú no tienes que aprendértelas todas. Tú tienes que saber lo que te está diciendo el mercado con estas velas, ¿sabes? Una envolvente alcista, por ejemplo, como esta, se está hablando de una recuperación del mercado. Esto supuestamente indicaría una recuperación del mercado en este espacio pequeñito. Una vela que engloba todas las demás. Pero si nosotros juntamos todas estas velas, nos formaría otro patrón distinto. Lo veréis cuando os lo vaya explicando un poco mejor. Bueno, por ejemplo, vamos a buscar un mercado. Ahora el dólar, como está tan fuerte, el euro también, pues el petróleo, por lo tanto, bueno, vamos a ver el euro dólar. Es que, bueno, olvidémonos de que el precio está por aquí. Vamos a centrarnos en estas zonas, ¿vale? Nosotros también podemos utilizar, si os dais cuenta, a lo largo de para este periodo podríamos utilizar soportes y resistencia que hubiésemos encontrado en este periodo. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Me entendéis perfectamente, no? Por ejemplo, utilizando todo este recorrido podemos sacar aquí un soporte, pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, soportes aquí. A mí, más que este soporte, que a mí esto me parece un intento de perfección de soporte, me gusta más este, que es donde más veces ha tocado el mínimo. ¿Sabéis? Es lo importante. Y, por ejemplo, ahora uno de una resistencia. Ah, mira, aquí por ejemplo, esto sería una resistencia. Aunque exactamente no las haya tocado tantas veces como suele decir, ¿sabes? Eh, la definición dice, si nos damos cuenta, tanto aquí los máximos como aquí los mínimos se han ido apoyando, ¿sabes? Podríamos definir. Entonces, al final es eso, soportes y resistencia nos marcan un canal sobre el cual se mueve el precio. ¿Qué son los canales? Ahora, pues muy sencillo. Igual que hacemos marcando mínimos, uniendo mínimos y uniendo máximos para marcar soportes y resistencias, pues podemos unir mínimos y máximos en una gráfica, ¿no?, para marcar canales. Canales viene a ser lo mismo.
marcamos o delimitamos lugares por donde se mueve el precio y en los que presuponemos que con ellos detectamos una tendencia. Entonces, cuando estos canales se rompen, suponemos que la tendencia ha acabado, ¿vale? O ha tomado una pausa. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Tenemos un canal alcista. Lo voy a dibujar un poquillo, ¿vale? Un poquillo mal, no pasa nada. Para que veáis, el precio se ha ido comportando más o menos dentro del canal, y en el momento que lo ha roto, se acabó la subida de la tendencia. Entonces, en el momento este que ha acabado, nosotros ya tenemos que empezar a pensar. Vamos a buscar las resistencias o el retroceso, que ya hablaremos luego del retroceso, pero bueno. Entonces, yo con este gráfico, si el precio se encontrase por aquí, yo fácilmente hubiera marcado las resistencias y el soporte, este soporte y esta resistencia. Perdón. Y esta resistencia. Y yo hubiera intentado jugar con esto. Aquí, por ejemplo, mira, hubiera dado una falsa rotura, pero bueno, vemos que vuelve otra vez a lo normal. Y aquí, pues, formándose nuevamente otro canal. El análisis técnico no trata, aunque hay matemáticas detrás o hay estadística, porque al final, si esto se saca de que varias veces al producirse esto mismo, ha pasado ciertos sucesos, es estadística, ¿sabes? Aunque sea una estadística no cuantificable, que se haya llevado un registro total, sino son observaciones que se han hecho, ¿sabes? Y eso al final es estadística. Y de ahí nacer el análisis técnico. ¿Qué pasa? Que luego la gente, al saber interpretar o al saber conocer estos patrones, por la ley del autocumplimiento, hace que se produzcan los patrones. Es decir, en el momento que aquí rompió, aunque por razones macroeconómicas tendiese al alza, como aquí se rompió, el mercado se tomó una pausa, ¿sabes? Simplemente por cuestiones de análisis técnico. Hay que decir también que el análisis técnico es muy útil porque, aunque en lo macroeconómico, respecto a lo macro, salen noticias diarias, prácticamente diarias, de importantes en las que te puede hacer variar el precio. Entonces, a lo mejor en un determinado día, el precio se escapa de la tendencia, se escapa de lo que estaba marcado en el canal, pero normalmente esa información o esas señales suelen durar muy poco. Tienen que ser noticias muy fuertes, muy graves, para que te rompa la noticia macro, realmente lo que tú estás viendo con el análisis técnico. Aún así, repito, como había dicho en otro vídeo del tutorial de indicadores, no hay que obsesionarse, no hay que obsesionarse a ver figuras porque, por ejemplo, mira, esta es una figura muy conocida, hombro, cabeza, hombro, que normalmente es una figura de cambio de tendencia. Esto, el que lo haya visto, dice hombro, cabeza, hombro, justo lo rompe el cambio de tendencia, va a ir para la baja. No hay que obsesionarse con el análisis técnico. El análisis técnico te ayuda a interpretarlo. Todo que lo interpretes bien, aunque tú estés viendo un hombro, cabeza, hombro, aunque rompa el soporte y vaya para abajo, si recupera y vuelve para atrás, olvidamos lo anterior, damos por perdidas lo que tengamos invertido y a seguir con otra cosa nueva. Hay técnicas para intentar evitar perder dinero, promediar y eso, pero bueno, lo importante es eso, que no os obsesionéis. Ya sé que aquí se ve un hombro, cabeza, hombro, sé que ha roto la resistencia y que debe ir para la baja, pero así son los mercados. Tú no fuerzas al mercado, tú tienes que seguir al mercado. El mercado es como una ola que tú no la puedes controlar, la ola viene y tú lo que tienes que hacer es surfear la ola, subirte a la ola. Son otros los que crean la ola y las olas vienen de otra forma. Tú no vas a mover el mercado. Tú tienes que moverte con el mercado.
Bueno, pues lo dicho, para un primer capítulo, una pequeña introducción, está bastante bien. El análisis técnico explica lo que son los gráficos de velas, que es el que más se usa, soportes y resistencia, que es lo más importante que tienes que tener en cuenta, entre que saber calcularlos y verlos, y los canales. Ya en el siguiente veremos un poquito más de tipos de tendencias, veremos un poco Fibonacci y a lo mejor os cuento alguna anécdota o truquito de análisis técnico, porque no es el análisis técnico no es como lo pinta la gente, hay que hacer trading ranco en él. Es como lo que os decía antes, las señales no hay que obsesionarse con ellas, no hay nada infalible. Espero que os sirva de ayuda el primer tutorial y que estéis contentos con mi explicación. Adiós.